Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas, refiriéndose a sus palabras, mis palabras, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mis palabras son medicina para todo su cuerpo. Podría decirlo de esta manera: hay palabras de vida, palabras de salud. Aleluya, amén. Y todo está en su palabra, gloria a Dios. Entonces, notamos que él dijo, está atento a mis palabras. Eso quiere decir, dale a la palabra de Dios una atención sin división, sin distracción. Deja todo por fuera, su palabra adentro. Y luego dice, inclina tu oído a mis razones. Esto quiere decir, bebe a través de tus oídos. Eso quiere decir, abre tus oídos a lo que Dios dice. Y si usted quiere abrir sus oídos a lo que Dios dice, hay que cerrarlo también a lo que dicen otras cosas. Y también nos dice que debemos mirar así como escuchar, que no se aparten de tus ojos. ¿Qué es lo que no debe apartarse de los ojos? Mis palabras. Sigue mirando esas palabras. Guárdalas. ¿Dónde? En medio de tu corazón. ¿Por qué? Gloria a Dios por su vida. Palabras de vida. Palabras de vida. Ellas son vida a los que las hallan. Palabras de salud. Palabras de sanidad. Gloria a Dios. Palabras que actúan como medicina. En mi Biblia dice que la palabra es medicina para todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Amén. Bueno, vamos a tomar este texto, esta declaración, y la vamos a usar como el título de nuestro tema central. Inclina tu oído a mis razones. Y vamos a hacer eso. Vamos a estar viendo qué dijo Jesús acerca de este tema. No todo lo que dijo, no tendríamos tiempo suficiente, pero algunas de las cosas más importantes que él tenía que decir. Por ejemplo, hemos mirado en Mateo en el capítulo 15 y hemos leído allí en los versículos 21 al 28 y nos hemos enterado, entre muchas cosas, que Jesús dijo que la sanidad es el pan de los hijos. Bueno, inclina tu oído a eso. Amén. Porque te pertenece, alabado sea Dios. Amén. Entonces quiero que lo digan todos nuevamente en voz alta. La sanidad es el pan de los hijos. Y dígalo otra vez. La sanidad es el pan de los hijos. Y una vez más, la sanidad es el pan de los hijos. Entonces la sanidad es mi pan. Y algunas personas tienen que decir lo suficiente tiempo para que esté registrado en su interior, porque si está solo en su cabeza no va a funcionar para ellos. Amén. Pero es cuando está aquí en el interior que funciona. Amén. La sanidad es el pan de los hijos, dijo Jesús. Entonces la sanidad es nuestro derecho de familia porque somos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios, nos pertenece. La sanidad es un derecho del Evangelio, porque la sanidad es una parte, una porción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la sanidad es nuestro derecho legal, porque el Nuevo Testamento, alabado sea el Señor, es un documento legal sellado con la sangre de Jesús que nos pertenece. Y la sanidad es nuestro derecho de redención, alabado sea Dios, porque hace parte del plan de redención de Dios. Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Sanidad es un derecho necesario, porque nosotros lo necesitábamos y Dios lo ha provisto. Sanidad es nuestro derecho de oración, porque Él dijo, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibís y os vendrá. Y sanidad es nuestro derecho divino, porque nuestro divino Padre Celestial ha provisto sanidad divina para nuestro cuerpo mortal. Alabado sea el Señor. Y sanidad es el derecho que tenemos de la mesa, porque Él prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Amén. Dios mío, podríamos predicar el resto del año acerca de esto y podríamos hablar de cada uno de estos en detalle. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Bueno,
Estábamos allí en Mateo en el capítulo 15, pero quiero que me acompañe a Mateo capítulo 8. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 8, y mientras lo hacemos, quiero recordarles, ya había hecho el anuncio ayer, que David Horton va a comenzar una campaña en esta noche, en la esquina noreste de la calle 36 North Bjorn a las 7:30. Comienza hoy, septiembre 20, esta noche, hasta el 29 de septiembre cada noche. Y usted está invitado también a asistir. David ha sido uno de nuestros maestros, invitado varias veces y ha estado predicando aquí. Va a ser bendecido. Yo le dije que cuando lo anunciara iba a decir que fueran allí a ver al salvaje ese. Amén. Porque él a veces se pone un poco salvaje, ¿cierto? Y creo que a veces nos pasa eso. Nos emocionamos con la palabra, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces acompáñeme a Mateo, el capítulo 8, y quiero que miremos algunas cosas allí. Recuerde que nuestro tema principal es inclina tu oído. Inclina tu oído. Sí, hermano Hagen, ya has leído esa escritura antes, pero sabes que yo no creo. Entonces, ¿no estás inclinando tu oído a lo que Dios dice? Estás inclinando tu oído a tus propias creencias. Bueno, en una ocasión un hombre me dijo, pero yo tengo derecho de tener mis propias creencias así como tú. Y yo dije, no, ninguno de nosotros tiene derecho a nuestras propias creencias. Tenemos derecho a creer la Biblia, la palabra de Dios, pero no tenemos derecho a aferrarnos a nuestras creencias fuera de la palabra. Inclina tu oído. Oh, sí, ya he escuchado todo eso antes. Entonces no estás inclinando tu oído. Él no dijo que la palabra de Dios va a funcionar por haber inclinado alguna vez el oído, sino inclina tu oído hoy, tiempo presente. Tiene que ser algo que continúa, que es presente. Inclinar. Amén. Dije amén. Ahora, ¿cómo hace para funcionar? Y quiero que veamos el texto original, porque dice allí, mi palabra es salud para toda su carne. Esto es en mi versión, en la versión King James de Cambridge. Pero en el margen dice que el hebreo traduce, mi palabra es medicina a todo su cuerpo. Ahora, imagínese que el año pasado tal vez usted tuvo algún tipo de virus, algún tipo de infección o algo, y fue al doctor, y él le recomendó medicina para esa infección. Tal vez algún antibiótico, penicilina, algo. Yo no sé, yo no soy doctor, no lo sé. Pero digamos que fue así. Y este año otra vez tuvo una infección. Y el doctor dice, bueno, vas a tener que tomar esto y esto otro. Y usted le dice, no, es que ya me tomé eso el año pasado. No, lo que usted se tomó el año pasado no le va a servir para este año. Amén. Entonces sus palabras son medicina. Y no nos sirve de nada decir, es que yo ya escuché eso, ya tomé de eso. No, si quiere que la medicina le haga bien, usted tiene que mantenerse con ella, seguir tomándosela. Amén. Esta es la razón por la cual él dijo, inclina tu oído a mis razones. Él no dijo por haber inclinado el oído antes o por inclinarlo en el futuro. No, en el presente. Entonces quiero reenfatizar esto. Romanos capítulo 10, 17, que la fe es por el oír y el oír. No dice por haber oído una vez. Tiene que ser algo continuo. Bueno, entonces vamos a leer en Mateo en el capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, está hablando del lugar donde predicó el Sermón del Monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora inclina tu oído a lo que Jesús dice. Y le tocó diciendo. Le tocó diciendo. Inclina tu oído a lo que Él está diciendo. Mis razones, dice el Señor. Bueno, y lo que Jesús dice es Dios diciéndolo, porque Él dijo, las palabras que yo hablo no son mis propias palabras, son las palabras de mi Padre. Amén. Diciendo, pero ¿qué fue lo que dijo? Quiero. Aleluya. Sé limpio. Ahora, lea cuidadosamente a través de los evangelios y subraye todo lo que Jesús dice. Y nunca lo va a encontrar diciendo, no quiero, no lo haré. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Quiero. Sé limpio.
Ahora, note que el leproso creía que Dios podía hacerlo, pero cuestionaba la voluntad de Dios. Él le dijo, Señor, si tú quieres, y diríamos hoy en día, si es tu voluntad, si tú deseas hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces él creía que podía hacerlo. Amén. Pero cuestionaba su voluntad. Muchos hoy en día siguen la teoría de incredulidad que tiene el leproso que la pura enseñanza de Cristo. Jesús aclara aquí y establece cuál es su voluntad, porque ese era el área donde él estaba dudando. Si quieres, dijo él, puedes limpiarme o hacerme completo. Y Jesús dijo, sí quiero. Entonces Dios está diciendo, sí quiero. Alabado sea Dios. Sé limpio. Si él de hecho le dijo a una persona, yo quiero, no lo está diciendo a todos, porque él no hace acepción de personas cuando se trata de sus dones y regalos. Él no hace acepción de personas en nada. Aunque llame a algunas personas al ministerio, eso no quiere decir que haga acepción de personas. Es solo que pone una carga extra en usted para que le obedezca a él. Amén. Aleluya. Pero quería decir que muchos están más dispuestos a seguir la duda del leproso que seguir la fe de Jesús. Jesús dijo, quiero. Ahora, si usted continúa leyendo en ese mismo capítulo, llegamos ahí hasta el 4, hasta el verso 4, pero quiero que note allí, desde el versículo 5 de ese mismo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, nuevamente está diciendo algo aquí, y él nos pidió que inclináramos nuestro oído a lo que él dice. Él dijo, yo iré y le sanaré. Aleluya. Jesús nunca dijo, no quiero. Nunca dijo, no iré. Y nunca lo dirá a aquellos que le creen y que tienen fe. Y usted puede notar cuando continúa leyendo que el centurión le respondió diciendo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No, ni aún en Israel. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en que él llama a esto gran fe? Tanta fe, ¿no es así? ¿Cuál es ese ingrediente para tener tanta fe? Y se encuentra justo aquí. Es simplemente fe en su palabra. Él dijo, habla la palabra solamente, no tienes que venir a la casa. Yo tengo fe en tu palabra. Mi fe está en tu palabra, en tu autoridad. Simplemente di la palabra. Y eso es lo único que tienes que hacer. Y yo sé que mi criado va a ser sano. Aleluya. Y Jesús dice, nunca he hallado tanta fe. Y cuando uno lee un poco más adelante, le dijo a este hombre, ve y como creíste te sea hecho. Y por supuesto su criado fue sanado en aquella misma hora. Alabado sea el Señor por siempre y para siempre. Ahora, mientras está aquí, en este mismo capítulo 8 de Mateo, y creo que es un buen capítulo para predicar sanidad, podemos quedarnos aquí todo el día, quiero que observe allí en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. ¿Recuerda cuál es el tema? Inclina tu oído a lo que yo he dicho. Eso fue lo que dijo allí en Proverbios. Dios dijo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, mis razones. Y las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre. Si quieres escuchar al Padre hablar, escucha lo que dice Jesús. Aleluya. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Inclina tu oído a mis palabras. Escucha a Jesús, escucha la palabra de Dios. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y esto fue lo que dijo Isaías. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando dijo ¿qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios?
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sí, eso está ahí, yo sé, pero yo no encuentro ningún pero en esa escritura. ¿Por qué quieres ponerle un pero? Amén. Ahora vamos a volver un poco para volver a leer y recibir más allí de la palabra. En el versículo 13, al cual ya nos habíamos referido, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y yo creo que Dios nos está diciendo esto mismo a todos nosotros hoy en día, ve y como creíste, te sea hecho. Alabado sea Dios. Entonces simplemente vaya y como usted ha creído, le será hecho. Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Verso 14, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Ahora, verso 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora hay mucha verdad, o muchas verdades, podríamos decir, pepitas de oro de verdad, que podríamos excavar de allí. Pero creo que una de las grandes verdades que podemos ver aquí, que como que resalta por encima de todas las demás, es que siendo que algunas personas creen que la voluntad de Dios es sanar a algunos, pero no a todos, entonces él, después de sanar a la suegra de Pedro, puede verlo allí. Creo que la razón por la que la palabra de Dios conecta esto con esa sanidad de la multitud, justamente después de eso, con la gente que está allí, es para que usted sepa que la sanidad no es solamente para algunos favoritos o para alguien especial, así como la suegra de uno de los apóstoles. ¿Puede verlo allí? Amén. Entonces, ese mismo día, ayer era un sábado, ese mismo día en que la suegra de Pedro fue sanada, en la noche, quiero decir, después de las 6 de la tarde, en la noche, dice, cuando llegó la noche, dice allí la palabra, cuando llegaron las 6 de la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos los que estaban en esa multitud. ¿Por qué lo hizo? Y quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y como le dije, yo creo firmemente que hay un propósito para que fuera puesto justamente allí después de ver la sanidad de la suegra de Pedro. Pero como dije, alguien podría decir, sí, pero es que ella era la suegra de uno de los apóstoles. Pero no dice que él mismo llevó las enfermedades de la suegra de Pedro y que cargó con las dolencias de la suegra de Pedro. Amén. Y alguien podría decir, si se vuelve al comienzo del capítulo, en la historia del leproso, que creía que Jesús podía, pero dudaba si quería o no hacerlo. Era solamente un caso aislado, dicen. O con lo del centurión. Bueno, el leproso era judío y el centurión, ¿sabe? Era romano, gentil. Y Dios quería probarle su poder a los romanos, para que ellos conocieran su autoridad, ¿sabe? Así es como algunos lo interpretan. Pero verá, para que usted no se confundiera con esto, él lo resume diciendo, Él mismo tomó nuestras, no las del leproso, no simplemente las del siervo del centurión, el paralítico, no simplemente las de la suegra de Pedro, su fiebre, no, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y es con base en eso que Él sanó a todos en esa multitud que se encontraba enferma. Aleluya. Inclina tu oído a lo que yo digo. La Biblia contiene lo que Dios dice. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora, Jesús, y me gusta decirlo de esta manera, Jesús es la voluntad de Dios en acción.
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios sí quiere sanarme? Y allí es donde fracasamos en muchas ocasiones al tratar de ministrar a personas enfermas. He estado en el Ministerio de Sanidad ya por 50 años, de hecho 51. Y me he dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando la gente no recibe es porque no entiende la voluntad de Dios, aunque estén tratando de esforzarse para recibir. En muchas ocasiones hay un pensamiento dándole vueltas en la parte de atrás de la cabeza, por así decirlo. Es que tal vez no sea la voluntad de Dios sanarme, yo sé que Dios puede sanar. Y verá, ellos no están inclinando su oído a las razones de Dios. Cuando usted inclina su oído a lo que Dios dice, usted sabe. Entonces Jesús, y me gusta decirlo de esta manera, Él dijo, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces Jesús está ejecutando la voluntad de Dios. Y vamos a verlo nuevamente, ya lo hemos hecho antes. Pero como me gusta decirlo, el hecho de que haya comido carne antes no quiere decir que no voy a comer otra vez. De hecho, estoy planeando comer esta noche. Y cuando veo la carne no digo, yo ya comí carne antes. No, es por estar alimentando continuamente su cuerpo que Él está fuerte. Amén. Y es por alimentar continuamente su espíritu. Amén. Aleluya. Que su espíritu es fuerte, que hace que su fe esté firme. Alimente su fe en el tema de sanidad y lo que está haciendo es edificando o trayendo esa sanidad, esa salud a su cuerpo, a su carne, porque Él dijo, mis palabras son medicina para todo su cuerpo. Y Hechos 10:38 dice, y usted está familiarizado con ello, como Dios. Ahora quiero que mantenga este pensamiento en mente, inclina tu oído a lo que yo digo. Con esto también en mente. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, dijo Jesús. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora me pregunto, si Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios cuando estaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿será que estaba haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Amén. Yo creo que Él lo estaba haciendo, ¿no lo cree usted? Dije, yo creo que lo estaba haciendo, ¿no usted? Yo lo creo que lo estaba haciendo. Bueno, si Él estaba haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿será que la voluntad de Dios ha cambiado? No, no. Verá, ese versículo por sí mismo debería ser suficiente para mostrarnos y convencernos que la voluntad de Dios es sanar el día de hoy. Ahora quiero que lo veamos de un ángulo diferente, una perspectiva diferente. Usted tiene su Biblia allí, acompáñeme al libro de Hebreos. Y he citado muchas veces este verso y tal vez sea un error, quiero mejor que lo lea, que lo marque, que se registre en su conciencia, en su interior. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, y todos digan Dios. Nosotros sabemos que está hablando de Dios nuestro Padre, porque hemos nacido de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Ahora, entonces Jesús es Dios hablándonos a nosotros. ¿No es así? ¿Ah? ¿Estoy en lo correcto? Jesús es Dios hablándonos a nosotros. Y me pregunto qué estará diciendo. Cuando estaba haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, ¿qué estaba diciendo? ¿Que es la voluntad de Dios sanar a algunos pocos, pero no a todos? No, eso no era lo que estaba diciendo. No. Me pregunto qué estaba diciendo. Dios estaba tratando de revelar al hombre y decirle, yo soy ese Padre celestial amoroso y bondadoso. Yo me pregunto qué estaba diciendo cuando Él nos habló a través de Jesús. Y hemos visto allí, en Mateo 7, verso 11, donde dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Yo me pregunto qué estaría diciendo. Él está diciendo, de la misma manera, así como usted, como padre, ama a sus hijos y desea lo mejor para ellos y le da buenas cosas a ellos,
De la misma manera yo, el Padre Celestial, alabado sea Dios, yo amo a mis hijos, tanto como tú y más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran un hijo enfermo, un pequeñito ardiendo en fiebre, le sanaría si pudiera? ¿Lo haría para que se sintiera mejor? Gloria a Dios que Dios puede. Pero ¿por qué Dios no lo hace de cualquier forma? Porque Él no es el que está en autoridad, usted es el que está en autoridad. Y si usted le cree y toma su palabra, le va a permitir hacerlo. Dios solamente puede hacer lo que usted le permite hacer. Oh, pero Dios es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. No, Él no puede. Si lo hiciera, lo haría callar a usted de vez en cuando. Amén. Oh, no, dicen algunos, Dios es todopoderoso, omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa que quiera. No, Él no lo hace, porque si lo hiciera, le haría pagar sus diezmos. Oh, no, me dijo alguien. Y nadie aquí en Oklahoma sería así de estúpido, por supuesto, pero no les van a contar, fue un tipo por allá en Texas. Me dijo personalmente. Él dijo justo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Oh, yo no creo en eso justo porque yo lo había mencionado en un servicio y vino después y me dijo, yo quiero decirle que yo no creo en esa cosa de dar diezmos y pagar los diezmos. Yo le dije, tampoco Hitler, ni Mussolini, o el señor Stalin o el diablo, y es una mala compañía para estar con ellos. Y él me miró como si le hubiera cacheteado la cara con un trapo mojado de la cocina. Y parpadeó un par de veces como lo haría un sapo en medio de una tormenta de granizo en Texas. Y titubeó un par de veces y dijo, sí, tal vez es así. Y se alejó. Amén. Sí, es mala compañía para estar con ellos. ¿Ah? Amén. Dije amén. ¿Cómo fue que terminamos hablando de esto? Igual es verdad, alabado sea Dios. Amén.